¿Te imaginas encontrar una fortuna escondida en algún lugar del mundo o descubrir un objeto antiguo que vale millones de dólares? Pues eso es lo que les ha pasado a algunos afortunados que han hallado algunos de los tesoros más valiosos de la historia, desde monedas de oro romanas hasta la copa que usó Jesucristo. Estos son los tesoros más valiosos de la historia. No te lo pierdas. Estás en God of Luxury. Recuerda suscribirte si quieres saber cómo viven tus celebridades favoritas y sus familiares. Vamos allá con este episodio. Y si quieres tener un estilo de vida de lujo y escalar tu vida a otro nivel, te dejamos unos links en la descripción que te ayudarán a tener la vida que siempre has soñado. Ahora sí, comencemos. Huevos Fabergé. Los huevos de Fabergé son unas joyas con forma de huevo que se crearon hace más de un siglo por el orfebre Peter Fabergé. De los 69 huevos que hizo para los zares de Rusia y otros clientes, 7 están desaparecidos y nadie sabe su paradero. Muchos los han buscado pero sin éxito. Se calcula que cada uno de estos huevos vale unos 40 millones de dólares. ¿Qué los hace tan atractivos? Son una fortuna, amigo. Si encuentras uno, te harás millonario. Los huevos imperiales de Fabergé se remontan al año 1885, cuando el zar Alejandro III encargó un huevo de Pascua de oro puro para su esposa, la emperatriz María Fiodorovna. Esta tarea se la encomendó a Peter Fabergé, quien hizo un huevo sorprendente. A lo largo de los años se crearon 68 huevos de Pascua con distintos diseños y sorpresas que maravillaron a todos. Pero en algún momento de la historia, 7 de esos 69 huevos que maravillaron a todos se perdieron para siempre y nadie los posee. Por su valor de casi 40 millones de dólares y por ser joyas únicas en el mundo, los 7 huevos imperiales de Fabergé se han convertido en uno de los objetos más codiciados de todos los tiempos. Cámara de ámbar. La cámara de ámbar era una sala lujosa hecha de oro puro y ámbar con adornos y detalles muy sofisticados. Se cree que según los materiales y el acabado, su valor rondaría los 140 millones de dólares aproximadamente. Esta sala se construyó en 1701 en el Palacio de Catalina en Rusia, pero lo increíble es que es una sala que simplemente desapareció, junto con todos sus adornos, detalles y la ubicación de la sala. ¿Fue desmontada? ¿Qué hicieron con ella? ¿Se quemó? No lo sé, nadie lo sabe. Esa es la parte interesante de esta historia. Una teoría dice que fue desmontada durante la Segunda Guerra Mundial. Supuestamente el ejército alemán la destruyó y se llevó sus partes como botín de guerra. Todas las piezas de ámbar y oro fueron hechas pedazos para facilitar el transporte, pero nunca se supo qué pasó. La buscaron y nunca la encontraron. Nunca se aclaró qué pasó. Hay una reconstrucción en el Palacio de Catalina, pero no es la original. Para que te hagas una idea de la belleza, esta sala fue considerada la 8ª maravilla del mundo en su época. Por su valor de casi 142 millones de dólares y por su desaparición, está rodeada de muchas incertidumbres. Los fragmentos de esta lujosa sala se han convertido en uno de los objetos más buscados de la historia. Búho dorado de Max Valentin. En 1993, un hombre llamado Max Valentin tuvo la idea de esconder una lechuza de oro puro en algún lugar rural de Francia. Las pistas para encontrar este búho se encuentran en su libro publicado El Camino del Búho Real. Eres un genio, Max. Se supone que escondes una lechuza y luego publicas las pistas en este libro que vendes tú mismo. Aunque puede parecernos obvio que se trata de una estrategia de marketing, ¿qué pasa si realmente hay un búho escondido esperando a ser encontrado? El afortunado que lo encuentre no solo recibirá el búho dorado valorado en $300,000, sino también un premio de $1 millón. Recibirás el búho más $1 millón. Suena bien, ¿verdad? Por este alto precio, mucha gente compró el libro y empezó a buscar el dichoso búho. En 2009, Max Valentin murió en un trágico accidente de tráfico. Que en paz descanse. Hasta entonces, nadie había reclamado el premio y todo parecía igual. El búho dorado de Max Valentin se escondió en 1993 y las pistas se publicaron unos meses después. Desde entonces, el búho dorado ha sido uno de los objetos más buscados de la historia. Calavera de cristal. Las calaveras de cristal son unas esculturas con forma de cráneo hechas de cuarzo transparente o translúcido que se atribuyeron a antiguas civilizaciones mesoamericanas. Según la leyenda, el que reúna todas estas calaveras podrá hacer maravillas, incluso ser inmortal. Claro que esto nunca se podrá demostrar, pero con el tiempo la leyenda se popularizó entre la gente, convirtiendo la calavera en uno de los objetos más buscados de todos los tiempos. Lo que empezó la fiebre de las calaveras fue una mujer llamada Anna Mitchell Hedges, que en 1924 dijo haber hallado una calavera de cristal enterrada bajo un templo en Belice.
La mujer aseguró que la calavera tenía poderes mágicos que podía predecir el futuro, sanar enfermedades y otras cosas parecidas. Su testimonio aumentó la leyenda de las calaveras y muchas personas quisieron coleccionarlas todas y dominar el mundo. Con el tiempo se descubrió que todo era una mentira, pero eso no quita que la calavera sea uno de los objetos más buscados de la historia. Collar Maharaja de Patiala. Este es un precioso collar hecho con 2.930 piedras preciosas, que llaman la atención por su belleza, pero que en 1948 desapareció misteriosamente. Muchas personas lo buscaron sin éxito. Según los expertos, este objeto vale $25 millones. La historia cuenta que en 1928 se halló en una mina de Sudáfrica uno de los diamantes más grandes de la historia. De este gran diamante salieron casi todas las piezas de este collar. El Maharaja Patial solo lo usaba en ocasiones especiales cuando se dejaba ver. Quería presumir la joya, pero en 1947 alguien se lo robó y tardaron mucho en encontrarlo. Estamos hablando de un collar que vale $25 millones, por lo que muchas personas lo buscaron pensando que serían millonarios si lo encontraban. En el 98 alguien lo encontró, pero le habían quitado casi todas las piedras preciosas que tenía. Su valor ya no era el mismo que antes. Lo más probable es que nunca sepamos qué pasó realmente con este collar, ni en manos de quién acabó. Pero lo cierto es que durante décadas el collar del Maharaja de Patiala fue uno de los más buscados del mundo. No olvides dejarnos tu like y regalarnos tu suscripción para seguir enterándote de los lujos, de otras de tus celebridades favoritas y demás lujos en general. Y te dejo esta pregunta. ¿Tú buscarías alguno de estos tesoros? Deja tu respuesta en comentarios. Tesoros del lago Toplitz. Se cree que en el fondo del lago Toplitz, situado en Austria, hay un tesoro enorme valorado en más de $100 millones. Como puedes imaginar, igual que el resto de objetos de esta lista, nunca ha sido encontrado por nadie, aunque muchos lo han intentado. Su localización exacta sigue siendo un misterio hasta hoy. La historia de este tesoro empezó en 1945 durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército nazi escondió muchos tesoros en varias partes de Europa. Entre ellos, tesoros enormes hechos de lingotes de oro, documentos falsos y obras de arte. Más de $100 millones en el fondo del lago Toplitz. Desde que acabó la guerra, cientos de personas se han sumergido en este lago, sin éxito. Se han escrito muchos informes sobre este caso, pero el tesoro sigue sin aparecer. Como tesoro oculto de $100 millones, se ha convertido en uno de los tesoros más buscados de la historia. Se han publicado numerosos reportes sobre el caso del tesoro del lago Toplitz, pero el tesoro sigue sin hallarse en ninguna parte. Al tratarse de un tesoro oculto de $39.000 millones, se ha vuelto uno de los más codiciados de la historia. Insignias de la corona de Irlanda. Las insignias de la corona de Irlanda son unas bellas joyas que solo lucía el gobernante del trono de la Orden de San Patricio. Se calcula que su valor actual ronda los $20 millones. Lamentablemente, en 1907 las joyas fueron sustraídas del castillo de Dublín y nunca más se supo de ellas. Hasta la fecha no se han hallado indicios de su paradero, y aunque muchas personas han tratado de encontrarlas, los esfuerzos han sido infructuosos. Las insignias de la corona de Irlanda consisten en una estrella y un broche adornados con 394 piedras preciosas. Los gobernantes del trono de la orden solo usaban estas joyas en ocasiones especiales. Cuando no estaban en uso, las joyas se guardaban en una caja fuerte muy segura y secreta, a la que solo unas pocas personas tenían acceso. Pero en 1903 se decidió que las joyas de la corona se guardarían en una habitación especial del castillo de Dublín. Esa decisión tuvo sus consecuencias porque solo 4 años después fueron robadas por un desconocido sin dejar ninguna huella. Sabiendo el valor que tiene esta joya, muchas personas se han propuesto encontrarla, pero hasta ahora solo ha sido una pérdida de tiempo porque no hay ninguna pista de su ubicación. Tesoro de Lima. El tesoro de Lima es un tesoro compuesto por monedas de oro, barras de plata, piedras preciosas y objetos únicos que valen mucho dinero. Según varios historiadores, el valor de este tesoro podría llegar a los 200 o 300 millones de dólares. Lo último que se supo del tesoro de Lima es que fue sepultado en la isla del Coco por el capitán William Thompson. La isla está situada a unos 500 kilómetros de las costas de Costa Rica, por si quieres ir a buscarlo. Desde su desaparición en 1820, el tesoro de Lima ha sido el objetivo de cientos de cazadores de tesoros, pero como ya te imaginas, nadie ha podido hallarlo. Según el inventario oficial, el tesoro estaba formado por 200 cofres de joyas, más de 1000 diamantes, 113 imágenes religiosas y una gran cantidad de barras y monedas de oro y plata.
Si los cálculos no fallan, el valor de todos esos objetos y artefactos podría ser de unos 200 millones de dólares, haciendo que la persona que lo encuentre se convierta millonaria de un momento a otro. Desde que el capitán William Thompson decidió enterrarlo en la isla, muchos han intentado buscarlo, pero los esfuerzos no han servido de nada. Cuéntanos, ¿cuál tesoro te pareció más increíble? No olvides dejarnos tu opinión en comentarios. ¡Hey! Aún no te vayas. Un último recordatorio para suscribirte, activar las notificaciones y dejar tu like. Venga, que así no te perderás nuestro video sobre tu celebridad favorita. Y por última vez, si quieres tener un estilo de vida de lujo y escalar tu vida a otro nivel, te dejamos unos enlaces en la descripción que te ayudarán a tener la vida que siempre has soñado.